Hola, buenos días. Mi nombre es María José Pineda. Soy estudiante de Ingeniería Industrial del segundo semestre. A continuación les voy a leer sobre el siguiente libro, las siguientes páginas, la página 62, 63, 64, 65 y parte de la 66. Sentado en el mecedor de las escuálidas espaldas apoyadas en un premonitor de almohadas estaba el viviente esqueleto del cuarto hijo de aquellos dos seres. La mujer de ropas masculinas que había llegado en una tarde de ovejas cabalgando un caballo moleado y el hombre de sólido cráneo y ojos hundidos que, con la traducción de la guiada entre los dedos, la había recibido, alto, silencioso, cargado de enigmática parsimonía en el umbral de la casa de paja. Estaba sentado allí entre las limpias sábanas, entre el olor a salitre y follaje, de de espalda a los troncillos de umbre de la brisa y el sol desgalvaban de los árboles del patio, apenas con un arrulluelo de vida entre sus venas y sus pulmones agotados, respiraba quejosamente con un ronquillo gatuno que hacía vibrar el pañuelo de seda anudado a su garganta. Todo lo que él había sido se encontraba gastado y hundido entre este majón de huesos aprisionados por una pared transparente. La cabeza fina y amargada parecía la de un reptil. La nariz eminente, de aletas curvadas de base, eran en compañía de los bucles de cobre, lo único que de la rutina parecía haber respetado e incluso embellecido. Los ojos, dos gotas de clorofila entre las órbitas moradas, parecían derramarse al mirarlo sobre el patio cubierto por el murice de octubre. Ahora hundido Ahora, hundido en su silencio, embestía en el recuerdo contra sí mismo. Aquí, aquí en este mismo patio había brotado y crecido como una planta. Casi era un árbol más entre aquellos árboles anclados en el aire, porque los demás, los breves viajes, los fugitivos encuentros, esas luces que ahora regresaban deshaciéndose, parecían haber ocurrido en otro ángulo de su vida, en el extremo más blanco y remoto de su conciencia. Su verdadera vida, como la de sus padres y la de sus hermanos, había transcurrido en este patio bajo el calor, oyendo, a la hora de defecar o de bañarse o de ingerir su diaria ración en el comedor, aquellos trinos que punzaban los ramajes, aquellos leves mugidos que brotaban de los duros muros, aquel mar oculto y presente en la respiración de la casa, que tenía de breve sal los horcones y las bisagras. De este patio salió a la vida, entró varias mujeres, dos de ellas le dieron hijos, vio otros rostros algunas noches, muy pocas, tuvo entre sus brazos en un baile, el cuerpo casi líquido en una doncella, su cálido acento aromando sus mejillas, el sonido acútico de su risa. Una de ellas recordaba la brisa de la tarde, tintineando entre los objetos del comedor, divolviéndose en la música nocturna. Se encontraba ahora como aquel niño de bucles amarillos sobre el cuello del encaje. Veía sus facciones que, que rumbían deslilándose en el agua del pozo. Su trajecito de terciopelo con botones de nácar y la mañana llena de trinitarias mojadas. En que regresó humillado, sintiendo impetestivamente la brisa del mar sobre su cuello desnudo, las quejadas satisfactorias de las entre las manos y el Solaiza llegaron entre la madre y esta
viéndole por primera vez las orejas sobre el cuello largo y rápido, carente del sol, y los verdes ojos cargados de lágrimas, intentó consolarlo con un elogido. Míralo, Zoila, ya parece un hombre. La negra, riendo, comentó su desolación sobre el gran taburete de la peluquería. Se la pasó llorando. Tuvimos que agarrarlo para que se dejara mutilar. Don Toño tenía miedo de picarle las orejas con las tijeras. Y él, sombrío, mascando uno de los cuatro grandes dolores de su vida, mojando ariadamente las palabras. Yo quiero mi pelo, el pelo que me mocharon en la peluquería. La madre se sentó en sus rodillas y, balanceándolo, pasando la mano por la cabecita despojada, le respondió con una reflexión de conformidad. Pero, mijito, eso es imposible, ya que te lo cortaron, pero te volverá a crecer. Él seguía rojizo y desconocido, apretando las mutiladas duendejas contra su pelo. Las lágrimas se habían secado ahora y ahora las sentía pegajosas entre las pestañas. Entonces quedamos en eso, inquirió la madre arreciando el galope de su rodilla. No, no, replicó él, súbitamente arrebató e inconsolable. Yo quiero mi pelo. ¿Y cómo lo hacemos? Dijo ella con una sonrisa sin esperanza. Él sintió un rayo de alegría dividiendo su pecho, con la frente suspendida y los labios ahuecados. Por el anhelo propuso. Peguémoslo, mamá. Peguémoslo con almidón. Nunca olvidaría el gesto de ella. Lo suspendió por los hombros y lo depositó con suavidad en el suelo. Luego le abrió levemente los dedos recibiendo entre los suyos el manojo de bucles. Los echó sobre su falda y empezó a acariciarlos como si todavía estuvieran enraizados en el cráneo del hijo. Luego, sin mirar a Zoila, severa y triste con dulzura que pobló la cabeza del pequeño con nuevos cabellos y ordenó, Zoila, ve y prepara la lata para hacer el engrudo. Y volviendo hacia el niño, su rostro macizo y pensativo lo miró a lo profundo. Aquel sitio de su alma había sido herido por las tijeras del peluquero. Él entendió y, con los ojos brillantes, de un, henchidos de una alegría desconocida, la besó impetuosamente en la mejilla, que empezaba a agrietarse. Después, en un susurro, haciéndola partícipe de su nuevo secreto, acercó los labios a su odio y le dijo muy bajo, sin que Zoila pudiera oírlo. No, ya no hagas el engrudo. Mejor me guardas el pelo en la totuma junto con la escritura y el retrato de papá. Y transfigurando, sintió la cabeza leve y fresca entre el calor del mediodía. Se hundió dando críticos de placer, golpeándose los muslos y aullándose a sí mismo como si fuera un potrillo en la verdura del patio cruzada de espaldas amarillas. Ahora estaba sentado bajo esos mismos árboles donde hacía 24 años había llorado, inconsolable, por un manojo de olvidados cabellos. Detrás de él, como una tierna fragua, respiraba el mar rebullendo las hojas, inundando el techo y la pared de la alcoba la que tenía frente a él, con una enjumbre tenue, como si un pájaro restregara sus alas en las paredes de la casa. Su, Se hundía en el tiempo y regresaba del esposo, del espumoso, lleno de fechas, mojado de vaporosos recuerdos, porque allí mismo donde ahora se balanceaba incertiblemente sumergido
En las almohadones del mecedor. Habían estado hablando con Ana hacía 6 años, la misma tarde en que regresaron acompañados por Julia, de un paseo por los cocales de la hacienda. Entonces era el mismo joven que ahora, casi iracundo de su belleza delgada, miraría para siempre los ojos solitarios, las piernas cruzadas rematando en ilustrosos botines y las manos vibrantes descansando sobre el sombrero, como el lomo de una paloma desde el retrato que empezaba a opacarse. En la totuma donde la madre guardaba la escritura, los bucles envejecidos, el retrato de su padre y el librito para recetas que le habían regalado el doctor Stanford. Y allá, algunos metros a la derecha, un poco después del brocal del pozo, entre los dos árboles de limón y el palo de ciruelo, entre ese lienzo de arena salpicado por el esqueletos de pájaro, estaba en el lugar en que una noche de luna brillante como si fuera de día. Él y Jorge, justicieros derrotados, habían descargado las jáquimas sobre las espaldas de Mara, ensecretándola, pataleándola e insultándola con duras palabras como si fuera una mula de los dos. Él había sido el más impacable. Hubiera querido hendir con una hacha la cabeza de la hermana y meterle allí, dentro de los sesos, las palabras que regaban sin que ella quisiese oírlas, en el sueño nocturno, porque ella estaba despeinada, con los ojos en la sombra, arrodillada con el brazo aferrado a una rama del ciruelo para no caer, metida en su determinación, apretada en la furia, dispuesta a morir allí, sin ayuda, deshecha a correazos por los dos hermanos. Antes que hablar o suplicar o apartarse de la línea de su determinación y deseo que le había trazado, entonces fue cuando él, agarrándola por los cabellos y echándole la cabeza hacia atrás, de tal modo que la luna caía sobre sus facciones como si fuera a derretirlas y acercándose, hundiendo casi las narices de ella entre las piernas de él. Se agarró con la mano derecha sus órganos genitales y escupiendo las palabras la increpó, estremecido de repulsión y de odio. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes para lo que sirve? Pues esto lo que tú necesitas y persigues, él no lo tiene. Lo que tiene aquí curvaba las espaldas y se aferraba a su sexo como si quisiera arrancárselo. Podría cortárselo, pues le sirve sino para colgar. Entonces ella lo miró fríamente, igual que si estuviera al otro lado del mundo y nada tuviese que ver con la besanía de los dos hermanos ni con sus propias espaldas destrozadas. Las palabras, sin encontrarla, atravesaban sus cabellos y perdían entre los árboles. Después se oyó la voz de Jorge: déjala, ya hemos hecho todo lo que podíamos por ella. Si ella quiere fregarse, que se friegue. Él, sacudido y obtuso, miró a hermano. Estaba gigantesco, con un vapor de luna sobre los cabellos y sobre los hombros moldeados y lisos como si fueran de plata. No veía sus ojos, pero lo sentía respirar trabajosamente y veía su nariz cortando con un filo de luz aquel rostro de pana, que se quedó allí mirando los esqueletos de pájaro titilando en la arena, estúpido, como si hubieran escogido su cerebro y lo hubieran vaciado y solo pudiese mirar, sin comprender los ramajes cenicientos, la pared encalada, colgando como una sábana sobre el patio de la alcaldía, oyendo esas cigarras
de la noche, esconde en los rincones para desmenuzar el silencio, mientras Jorge y la hermana, tambaleantes y erizados de luz, desaparecían entre los árboles, porque después él pasearía con Ana, y cabizbajo y encimado, afoteando las hierbas con su bastón de junquillo y oyendo sus palabras antes de que atravesaran en el aire, buscando la sangre de ella, preguntaría: Ana, ¿cuál es la flor que más te gusta? Ella miró hacia adelante, hacia la línea de cañabravas, que hundidas contra el cielo limitaban la parte izquierda del patio, y con las sienes encendidas dijo: la flor que más me gusta es la que sale a los almendros en enero. Él ladeó su rostro y contemplándola, rosada y ausente contra las hojas, preguntó: ¿de cuáles almendros? Y ella, con sus labios unidos, sin que las palabras tuviesen que existir, respondió: de estos, de los almendros que este patio. Él miró su frente y ojos hundidos en el olor del verano y vio el anhelo aleteando bajo su piel, burilando sus pómulos, expandiendo los agujeros de su nariz con una respiración hechizada, y tomándose y tomando entre las suyas las manos de ella, grandes y finas, las retuvo contra su pecho tratando de contener la alegría y el dolor que amenazaban romperlo, asomando las líneas de los dientes bajo el tostacho delicado, indagó: Ana, será en enero entonces. Ella se volvió lentamente, atesoró una sola mirada, los ovillos del sol que enredaban las hojas, el aire que empezaban a ineditar el cercano crepúsculo, las grietas del muro llenas de tiempo, deteniéndola en la cabeza delgada, que emergía como un bronce antiguo del cuello de celuloide. Contestó con los ojos: si será un enero, cuando los almendros estén florecidos y ninguno de los dos esté sobre la tierra. Él enlazó su cintura y empezaron a caminar en silencio por encima de ellos. Más allá de los árboles, se juntaron las dos manos de la tarde, completando el crepúsculo. ¿Por qué esta sofocada brisa entre las hojas era idéntica a la de aquel marzo lejano hacía 20 años, cuando Zoila, con la cabeza atestada de rojos moñitos, ardiendo sobre el brocal del pozo, bajo el cerezo con una llama de sangre, lo había llamado a gritos: corre, Horacio, corre, que ya viene Jorge. Y él, tropezando con las piedras, rozando las hojas, había borrado en un solo instante el horror, la fatiga y las lágrimas de aquellos días que estuvieron a casa. Había borrado los soldados masticando en las alcobas entre los caballos y los mucles hendidos a machete, y la madre herida en el brazo por la bala que había rebotado en uno de los arcos del comedor, y la prisión del padre, a quien trajeron de la hacienda arrastrándolo de la garganta con una cuerda, y sollozando de Julia sobre los despojos del piano repleto de comestibles. Todo aquello se hundió en una alegría súbita que lo empujaba, dentro de sus pantaloncitos almidonados, por la playa llena de sol, corriendo en la arena, mojando sus zapatos, al lado de Zoila, que, huesuda, voluntariosa, llevando de la mano al pequeño Valerio, hundida en el viento, sus ojos rojos, moñitos señalado, un grupo de jóvenes con fusiles que caminaban bajo los cocoteros, y después la brisa de Jorge sobre el rostro amarillo y esquelético, azuleado por la barba, y la pregunta de él, heredero, con una quedejas flotantes, sus puños cerrados y los huecudos zapatos hundidos en la arena.
Jorge, ya se terminó la guerra. Jorge estaba allí contra el sol, con Valerio en los brazos, contra la playa interminable que se confundía con el tiempo en el punto lejano, delgado y poderoso, lleno de pasión, cubierto de polvo entre los trasnochados amigos cargados de machetes y fusiles. Respondió con dulzura mirando los alcatraces. Sí, Horacio, ya se terminó. Entonces te quedarás con nosotros. Y la gran bocanada de esperanza que hendió sus oídos cuando lo oyó responder, sí, ya de ahora en adelante viviré con ustedes. Él se recordará apretando la mano del hermano, caminando por la playa llena de troncos, respirando el fresco viento de la mañana rasgado por el aletazo de las palmeras. Jorge se había descolgado el sable del cinto, entregándoselo y el herido en el aire la hoja, delgada y brillante, menos pesada de lo que sospechara, cuando la vio pendulando en su cintura. Al lado de ellos, riendo, señalando puntos lejanos en el mar, bromeando con las muchachas que paseaban, balanceándose con las múcuras sobre la cabeza. Los otros que también regresaban de los que volvían del humo de derrota, sucios, rescatados, con los muslos ebrios de sol y en busca de la vida. Y después los días amarillos, monocordes derobados por el tiempo oscuro, y el aire agitado, y el rojo tiempo y los colmillos del tiempo sobre sus cabellos y sus hombros. Entonces, entre la fatiga y el suplicio, vio al hombrecillo recostado al almendro, mirándolo con sus ojos de Piedralípe bajo el enorme sombrero. Ya, pensó Horacio, sabiendo que el otro lo escuchaba. Pero el otro no respondió y se deshizo entre las hojas. Tosió con amargura, intensa y desgarradoramente. El tiempo rugiendo, lleno de furor y de hojas, se resolvía como una bola de sangre entre sus vísceras secas y prontas a bramar entre el fuego como las chamisas y las hojillas que el verano había recaído en el patio. Bueno, esta es toda mi lectura. Muchas gracias por su atención prestada.